Bienvenidos sean todos a este video explicativo de la asignatura Patología, en el cual estaremos abordando diversos aspectos de la inflamación aguda, como son las características, cambios vasculares, cambios celulares, la fagocitosis, sus terminaciones y los patrones morfológicos. La inflamación es una respuesta de los tejidos vascularizados frente a las infecciones y lesiones tisulares, que van a aportar células y moléculas defensivas del hueso, que estas van desde la circulación a los lugares en los que se necesitan para eliminar los agentes lesivos. En cuanto a la inflamación aguda, va a ser la respuesta rápida inicial frente a las infecciones y lesiones tisulares. Esta se va a desarrollar en las primeras horas y minutos, y dura poco, entre horas y unos pocos días. Entre sus principales características son la exudación del líquido y la proteína plasmática, y la migración de los leucocitos, principalmente los neutrófilos. Cuando la inflamación aguda va a conseguir el objetivo deseado de eliminar al agresor, la reacción desaparece y se repara la lesión residual. Reacción de los vasos sanguíneos a la inflamación. En esto tenemos diversos cambios en lo que es el flujo y el calibre de los vasos, que se va a producir poco después de la lesión y van a incluir lo que es la vasodilatación, el aumento de la permeabilidad y la pérdida de líquido. En lo cuanto a la vasodilatación, esta va a estar inducida por la acción de varios mediadores, pero principalmente lo que es la histamina en el músculo liso vascular. Esta es una de las manifestaciones más precoces de la inflamación aguda y puede venir procedida de lo que es una vasoconstricción transitoria. ¿Pero qué es lo que va a provocar la vasodilatación? Pues esta va a provocar una afectación inicialmente en la arteriola y luego va a determinar la apertura de nuevos lechos capilares en el área. En consecuencia de esto se va a dar un aumento del flujo que va a provocar lo que es calor, enrojecimiento conocido como un eritema en el foco inflamatorio. Luego tenemos el aumento de la permeabilidad de la microvasculatura con la salida de un líquido rico en proteínas hacia los tejidos extravasculares. Y por último, la pérdida de líquido, que va a aumentar el diámetro vascular, reduciendo la velocidad del flujo sanguíneo con concentración de eritrocitos en los vasos pequeños y va a aumentar la viscosidad de la sangre. Reclutamiento de los leucocitos para ciclos de inflamación. Los cambios en el flujo sanguíneo y la permeabilidad vascular, seguido de inmediato por un flujo de entrada de leucocitos en los tejidos, realizan la esencial función de eliminar los agentes agresores. El trayecto de leucocitos del interior de los vasos al tejido es un transcurso que ocurre en varias fases. Primero, migración y rodamiento a lo largo de la pared vascular. Conforme la sangre fluye desde los capilares a las vénulas postcapilares, las células circulantes son barridas por el flujo laminar contra la pared del vaso. Este proceso de acumulación de leucocitos en la periferia de los vasos se llama marginación. Si las células endoteliales son activadas por las citocinas y otros mediadores producidos a nivel local, expresan moléculas de adhesión a las cuales se le unen de forma laxa los leucocitos, comenzando de este modo a rodar sobre la superficie endotelial en el proceso llamado rodamiento. 2. Adhesión firme al endotelio. Es mediada por moléculas de adhesión complementaria presentes en dos tipos de células cuya expresión es aumentada por las citocinas. Las dos principales familias de moléculas implicadas en la adhesión y migración de leucocitos son las selectinas e integrinas. Hay tres tipos de selectinas: selectinas L en todos los leucocitos, selectinas E ubicadas en endotelio y selectinas P en plaquetas y endotelio. 3. Transmigración y diapedesis. Tiene lugar en las vénulas postcapilares. La migración de los leucocitos viene mediada por las quimiosinas elaboradas en los tejidos extravasculares, que estimulan el desplazamiento de los leucocitos a favor del gradiente químico. Los leucocitos migran a través de la pared vascular, principalmente deslizándose entre las células en la zona de uniones intercelulares.
Y por último, 4. La migración hacia los tejidos intersticiales en dirección del estímulo quimiotáctico o quimiotáctico. Tras extravasarse de la sangre, los leucocitos se desplazan hacia los lugares de infección o lesión a lo largo de un gradiente químico. La fagocitosis implica el reconocimiento de microorganismos o de células muertas y la activación leucocítica, la cual produce un aumento de calcio citosólico y la activación de las enzimas sinasa C y fosfolipasa A. La fagocitosis sirve para eliminar los microbios y otros agentes. Consta de 3 pasos. Reconocimiento y fijación mediante los receptores fagocíticos. Los receptores de manosa, que se unen a residuos de manosa y fucosa, presentes únicamente en la pared de los microbios. Los receptores barredores, que se unen a una gran variedad de microorganismos. Los receptores de opsonización, que actúan como marcadores de antígeno. Posteriormente se produce el atrapamiento, que ocurre cuando una partícula se une a algún receptor. Los pseudopodos la envuelven y forman fagosomas, que se unen a un gránulo lisosómico, donde descargan su contenido en el nuevo fagolisosoma. Posteriormente se da la destrucción intracelular de microbios y residuos. La muerte de estos microorganismos es causada por especies reactivas de oxígeno y reactivas de nitrógeno. Las reactivas de oxígeno se unen a la membrana fagosómica y forman la fagocito-oxidasa funcional. Actúan contra las partículas ingeridas sin dañar a la célula anfitrión. ¿Cómo termina la respuesta inflamatoria? Bueno, cuando se elimina el agente causal, las reacciones inflamatorias terminan porque muchos de sus mediadores son de vida corta y son destruidos por las enzimas degradantes. También el cambio de metabolismo del ácido araquidónico, leucotrienos proinflamación son sustituidos por lipoxina antiinflamatoria. Los macrófagos liberan citocinas antiinflamatorias como el factor del crecimiento transformante beta y la interleucina 10. Bueno, ahora hablaremos de los mediadores de la inflamación. Los episodios vasculares y celulares de la inflamación están mediados por moléculas que proceden del plasma o de células. Los que proceden del plasma son sintetizados de manera característica en el hígado y circulan como precursores inactivos activados por proteólisis. En cambio, los de las células son preformados y liberados por exocitosis de gránulos o sintetizados de nuevo después de un estímulo. Estos se producen en respuesta a productos microbianos o a factores liberados por los tejidos necróticos, asegurando que la inflamación solo se desencadena normalmente cuando y donde se requiere. La mayoría actúan por unión a receptores específicos, aunque algunos tienen actividad enzimática directa o median en el daño oxidativo. Además, estos actúan en las cascadas de reacciones, estimulando la liberación de otros factores distales. Una vez generados, la mayoría de los mediadores son de vida corta, siendo degradados por enzimas, desactivados por inhibidores específicos o depurados por antioxidantes, o simplemente se degradan de manera espontánea. Entre los mediadores más importantes o los principales tenemos lo que es la histamina, las prostaglandinas, los leucotrienos, la citocina, factor de necrosis tumoral, interleucina 1 e interleucina 6, quimiosina, factor activador de plaquetas, complemento y cininas. La inflamación serosa se caracteriza por la extravasación de un líquido acuoso relativamente pobre en proteínas, que en función del lugar de la lesión deriva del plasma o de las secreciones de las células mesoteliales, que revisten las cavidades pleural, peritoneal o pericárdica.
La inflamación fibrinosa es consecuencia de lesiones más graves que producen una mayor permeabilidad vascular, lo que se traduce en la salida por la barrera endotelial de moléculas más grandes como el fibrinógeno. Es característico de la inflamación en las cubiertas de las cavidades corporales como la meninge, el pericardio o la pleura. La inflamación supurativa, purulenta y formación de exceso. Estos procesos se manifiestan por la acumulación de grandes cantidades de exudado purulento, constituido por neutrófilos, células necróticas y líquido de edema. Una úlcera es un defecto local o excavación de la superficie de un órgano o tejido que se debe a la necrosis de las células con desprendimiento de estas células necróticas e inflamatorias. Solo se produce cuando la necrosis del tejido y la inflamación se localizan sobre una superficie o cerca de la misma.